reúne para llevarla a cabo, hermanos, porque es un mandato de nuestro Dios, es un mandamiento, una orden que el pueblo debe de participar, ¿verdad? Su pueblo, de esta solemnidad. Estaba contemplando un pasaje porque está muy interesante este tema del que vamos a hablar, hermanos, que le titulé, o lleva por título, se pegan las palabras, ¿verdad? Lleva por título Discerniendo, así se titula este tema. Se van a dar cuenta después la razón. Y yendo a Génesis, en el libro de Génesis que quiere decir principio, en el capítulo 3, en el versículo 9, hay un pasaje, bueno, ese es el 9, donde dice que la voz de Dios se paseaba en el huerto de Edén, buscando a Adán. Entonces Adán estaba junto con Eva y como apenados se estaban escondiendo de algo. Y dice el 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Será que no sabía dónde estaba, hermanos? Porque Dios es creador de todo, es creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que vemos, de lo que no vemos y aún de lo que no sabemos. Si hay algo más de lo que no vemos, entonces, ¿acaso podrá el hombre esconderse? En ningún momento, ¿verdad, hermanos? Es por eso de que este pasaje tiene mucho que ver en este tema que vamos a ir desarrollando. Dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo 44, versículo 43. Como el tema se titula Discerniendo, ¿qué quiere decir de discernir? Hacer diferencia de algo, ¿verdad, hermanos? Pero siendo más concreto, conforme a la escritura, el libro de Ezequiel nos explica. Nuestro Dios nos lo explica por medio del profeta Ezequiel. Y es concreto. ¿Alguien lo tiene? Capítulo 44, versículo 23. Gracias, hermana Lil. Entonces, es hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo que no es limpio, ¿verdad? Eso es lo que Dios siempre enseña a su pueblo, por medio de profetas, por medio del sacerdote, por medio de todo lo que es los servidores de Dios, para que el pueblo vaya por buen camino y no tropiece, para que el pueblo o el hombre haga sendas derechas y no se salga del camino. Es por eso que Dios considera a su pueblo como la luz del mundo. Y les decía nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo, vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se puede esconder, no se enciende y se pone debajo de la mesa, sino sobre el candelero para que alumbre y alumbra todo el lugar, ¿verdad? Toda la ciudad en este caso,
si es una luz que se pone fuera para alumbrar la ciudad. Y dice un pasaje más, así como Génesis, que Dios buscaba supuestamente a Adán por la falta que había cometido, porque había desobedecido a Dios, había hecho otra cosa que no le había mandado, ¿verdad? Pero como podía decidir, no le dijo, vas a hacer exactamente lo que te digo, sino le dijo, te aconsejo que tomes de este árbol para que vivas. Y hizo lo contrario. En cierto pasaje allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, iba un hombre que venía de Etiopía y dice que venía de adorar. Dice allá en el capítulo 11 de Hechos, versículo ahorita lo no, es capítulo 8, versículos 30 y 31. Dice que un ángel del Señor en aquel día fue con Felipe, uno de los apóstoles, me parece, y le dijo, acércate a ese carro porque va un hombre. Y dice el versículo 27. Entonces él se levantó, o sea, Felipe, y fue y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Iba para adorar. Y ya se acercó y se dio cuenta que este etíope iba leyendo, iba estudiando un lugar, un pasaje. Y en el versículo 30 dice, acercándose Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Le preguntó. Y respondió el etíope en el 31, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él, y se sentase con él. Porque le iba a enseñar, le iba a declarar acerca de lo que leía, porque él sí, ahora sí que Cristo le había dado por medio del Espíritu comprender al profeta Isaías, que hablaba de Cristo, ¿verdad? Cuando alguien lee o hace algo y no comprende, es necesario que haya alguien, un intérprete, si es de idiomas, un guía, si es alguien que desconoce cierto lugar, no puede ir solo. Por eso le decía, ¿entiendes lo que lees? Por eso Dios allá en Génesis decía, ¿dónde estás? Le decía a Adán, sabiendo que siempre Dios sabe dónde está el hombre y siempre le señala o le ilumina para que el hombre haga lo que Dios quiere, ¿verdad? Sobre todo. Vamos a ver otro ejemplo.
Hasta el momento como que siento como que no comprenden bien todavía de qué se trata. Van a ir comprendiendo poco a poco. Acuérdense que se titula Discerniendo, ¿sí? Dice allá en San Juan, capítulo 13, los apóstoles también, hermanos, cuando Cristo les hablaba, no comprendían en ocasiones. También se sorprendían y decían, bueno, ¿qué querría decir? ¿O qué querrá decir con esto? Y en ocasiones nos pasa lo mismo. ¿A qué se referirá? ¿Por dónde quiere ir? Como que no le estoy entendiendo bien. Bueno, ahorita vamos a ver, hermanos. Capítulo 13 de San Juan. Y es en la fiesta o la solemnidad de la Pascua donde Cristo dice estas palabras. El versículo 12, vamos a ver, San Juan 13, 12. Antes del 12 tuvo una conversación con el apóstol Pedro, que le decía que él le iba a lavar los pies y decía, no, dice, tú no lo vas a hacer, no voy a dejar que me lave los pies. Y ya le dijo, mira, si no te dejas que te lave los pies, no vas a tener parte conmigo. Y todo esto, dice, es necesario. Entonces, ya llegando al 12, dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Cristo les preguntó, ¿verdad? Le preguntó a los apóstoles, ¿se han dado cuenta lo que yo les he hecho, lo que he hecho? Algunos podrían decir, pues sí, nos lavó los pies y todo, pero algunos tal vez quedaron igual, ¿no? No, pues, ¿qué más? Pero fíjense lo que pasó aquí, que siendo el maestro, siendo el Hijo de Dios, se humilló, vino a servirles, demostró esa humildad, ese amor, esa sencillez, esa mansedumbre, hermanos, para hacer todo eso. Un rey, imagínense. Entonces, nos damos cuenta de que por eso él preguntó, ¿saben lo que os he hecho? Les estaba enseñando realmente lo que es ser obediente a Dios, humilde, sencillo, lo que es ser manso. Hubo un hombre que se llamó Moisés, dice que no había hombre más manso que él sobre la tierra. Entonces, en aquel tiempo de Cristo, nadie supera ni ha superado a Cristo en mansedumbre. Entonces ahí, con el tiempo, se comprende lo que Cristo hizo, ¿verdad? Les puso ese ejemplo tan grande de la importancia de esta solemnidad que está por llegar. Dice en el versículo 13, vosotros me llamáis maestro, mencionó, y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Es una señal de humildad. Aquí les estaba mostrando que nadie era más grande, sino para ser grande tiene que humillarse el hombre. En este caso, con el ejemplo mostró nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
Él nos está enseñando cómo debemos de ser. Les mostró a los apóstoles, y los apóstoles son los que siguieron llevando la palabra de Dios, la enseñanza hacia todo el pueblo, comenzando desde Jerusalén, así como dice allá en San Lucas. Y así se fue extendiendo a los países, a todas las naciones, a América, donde estamos, como como último continente, se puede decir. Porque para acá, a lo que se conoce, sabemos que antes había gente, pero en 1400 aproximadamente, se conoce que vino un hombre que le llaman, se llamó Cristóbal Colón, pero antes de él hubo otro hombre que se llamó Américo Vespucio, supuestamente llegó antes que Colón, y podemos mencionar un poco más, y luego decimos, pero ya había indios, ¿y quién los trajo a ellos? Entonces normalmente se fue extendiendo la palabra de Dios, pero los indios no trajeron la palabra, ya la palabra ya llegó conforme el tiempo, poco a poco, conforme las traducciones de la escritura, entre ellas que comenzaron en el 1521 con Martín Lutero y cosas así. No me quiero salir por ese lado porque si no ya es importante la historia, pero no voy a despegarme mucho de lo que estamos viendo. Es probable que el tema no sea amplio, no va a ser de mucho tiempo, porque no se trata de tener un tema muy difícil, sino se trata de comprender la esencia de lo que Cristo nos está enseñando, lo que Dios nos transmite para hacer diferencia, discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer. ¿Qué es lo que hacemos y qué es lo que dejamos de hacer? Decía con Adán, Dios le dijo, haz esto para que te vaya bien, no lo hizo. Y la recomendación es para todos siempre. Allá en Deuteronomio no lo vamos a ver, Dios recomienda, dice, yo te aconsejo que guardes los mandamientos para que te vaya bien. Solamente es un consejo, ¿verdad? Allá en Deuteronomio 31. Ahora, una pregunta, fíjense, es una pregunta sencilla. Y yo creo que la mayoría la sabe, lo que es la mayoría de la iglesia de Dios la sabe. Hay excepciones, ¿sí? Me estoy refiriendo a nivel mundial. Hay excepciones que no. Esta es la pregunta, y es conforme al tiempo de la Pascua. El mundo, ahora, la iglesia es una y el mundo es otro. Alguien puede decir, pero cada pensamiento es un mundo, claro, pero también se globaliza con esta palabra en ciertas ocasiones. ¿El mundo sabe de esto, de la fiesta? Muchos celebran la Pascua. Esa es la pregunta. Ahora, ¿la iglesia de Dios sabe de esta fiesta? ¿Conoce en qué mes se celebra la fiesta? ¿En qué día se celebra? ¿A qué hora se celebra? Sí, hermanos. En el mundo se pierde porque algunos dicen, bueno, es todo el tiempo, ¿no?
Se puede celebrar cada domingo, se puede celebrar cada 2 o 3 meses, o cada mes, cada 15 días para no fallarle. Y bueno, pero no se trata de para no fallarle, se trata de obedecer a Dios y hacer la voluntad, ¿sí? Es como alguien que dice, vamos a adorar a Dios todos los días para no fallarle, pero Dios es específico. Es bueno obedecerle todos los días, pero Dios especifica, acuérdate del día séptimo, acuérdate del sábado para adorarle. Él es claro, ¿verdad? No dice, mira, no te preocupes, agarra todos los días para que no le falles. Pero sabemos que Dios es un Dios de verdad y no de mentira. Es por eso que Él va a lo concreto. Dice, acuérdate del séptimo día, allá en Éxodo 20, uno de los mandamientos. Hablando de las fiestas o de las solemnidades, dice allá en Levítico, en el libro de Levítico, capítulo 23. Es algo que ya conocemos, hermanos. Les decía, el mundo ignora muchas cosas y tiene en ocasiones los medios, tiene o estudian más a fondo, se puede decir, tienen en ocasiones más estudios, más preparación, pero eso no lo es todo, porque en ocasiones ignoran ciertas cosas, o aunque las conocen, se contraponen, ¿verdad? Conforme a eso. Dice el versículo de Levítico 23, versículo 4 y 5. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. El 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, es Pascua de Jehová. Les decía al principio, lo sabemos la mayoría. El pueblo lo sabe la mayoría a donde quiera que esté. Siempre hay excepciones, sí. Pero Dios es concreto, ¿verdad? Todos sabemos que el día es el mes del primero, día 14, entre las 2 tardes. ¿Lo sabemos discernir? Sí. Pero hay cosas que no sabemos discernir, fíjense bien. Y está bien interesante. O en ocasiones sí las sabemos, pero que no, como que no queremos. Y ahí está el misterio. Dice, primera carta a los Corintios. Vamos a ir adentrándonos un poquito más a fondo. Les decía, el tema no es extenso. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. El versículo dice de esta manera. Y la pregunta es, ¿entendemos este versículo? Dice así. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La pregunta es, ¿comprendemos ese versículo? Alguien puede decir, sí, hermano, no es difícil.
Ya lo comprendí desde hace mucho tiempo. No es difícil, es muy fácil. Hasta un niño lo comprende. ¿Ok? Me parece bien. Pero vamos a verlo más a fondo todavía. Y lo voy a leer otra vez. Así pues, el apóstol Pablo habla por medio el Espíritu habla por medio del apóstol Pablo. Y dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiere decir que esta solemnidad, al igual que cada una de las tres, se tiene que celebrar a su tiempo. Pero esta en especial dice que cada que se come el pan y se bebe de la copa, está anunciando uno en este caso la muerte de Cristo, que está uno consciente de que el sacrificio de Cristo es tan importante para nuestra vida porque es de vida o es de muerte. El sacrificio de Cristo es de vida o es de muerte para la humanidad, para el hombre. ¿De qué manera? Porque si yo celebro una solemnidad a mi tiempo, a cualquier hora, en cualquier mes, en cualquier día, lejos de lo que es la orden de Dios, ¿creen que podré llegar así a la resurrección y estar en el reino de Cristo, hermanos? Porque no estoy haciendo lo que Dios pide, lo que Dios ordena. Estoy haciendo lo que yo creo, lo que yo pienso. Y Dios es específico. Por eso tenemos que saber discernir, hacer la diferencia. Pero viene otra parte bien importante. La parte importante es esta. Digamos que ya sabemos discernir. Decimos, bueno, sabemos el mes, el día, la hora. Estamos anunciando la muerte de Cristo y reconocemos que por medio de su sacrificio nos está dando vida a nosotros. Y tengo que celebrar la Pascua, la fiesta. El problema es cuando digo, yo no la voy a tomar. ¿Estamos discerniendo, hermanos? Dice un versículo. El versículo 31 de aquí mismo dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, tenemos que examinarnos, ¿verdad? Para que no seamos juzgados. Pero hay un punto. ¿Estamos entendiendo o hemos comprendido lo que es discernir el sacrificio de Cristo, esta solemnidad, la importancia que tiene para el hombre, para la humanidad, celebrar la solemnidad a su tiempo y como debe de ser? Bueno, porque cuando no es así y decimos,
Yo no lo voy a hacer, no puedo. Bueno, nadie puede mandar, nadie puede obligar a decir, hazlo, porque solamente cada quien sabe por qué no. Pero dice Romanos capítulo 2, versículo 5, y ahí es el problema donde decía, discernir no es conocer solamente el tiempo y todo, sino llevarlo a cabo y la razón por lo que se está haciendo. Entonces dice el versículo 5 de Romanos 2, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En ocasiones, hermanos, la palabra se oye fuerte, es dura, decimos, pero nuestro corazón es el que es duro. Cuando estamos escuchando la palabra de Dios, digamos si yo soy borracho, llego y voy a escuchar la palabra de Dios un rato, me siento, o fumo, o cualquier cosa, soy un fumador, y empiezan a decir que los que hacen tales cosas, que no heredarán el reino de Dios, ni los borrachos, y empieza con todo eso, y luego dice uno, ya, es conmigo ya. Y no quería venir, pero vine porque ya es conmigo. Entonces la tomamos muy personal, hermanos. Pero realmente la palabra de Dios es dura cuando nosotros andamos mal. Nos corrige, ¿sí? No es que sea dura, sino que nosotros somos los que andamos mal. Dios quiere que nosotros no nos perdamos. Es por eso que nos dice la palabra como es, para que nos corrijamos, para que nos compongamos, para que seamos sanos. Y nuestro corazón tiene que estar arrepentido de las cosas que no nos hacen bien. Es por eso que les decía, discernir está bien, comprender, pero ahora examinar nuestro corazón. El apóstol Pablo también dice, un texto que conocen o que conocemos en 2 de Corintios, que nos examinásemos a nosotros mismos, que nos examinemos si estamos en la fe, si ya no somos reprobados. ¿Acaso no nos conocemos nosotros? Dice Números, ya vamos a ir finalizando, hermanos, capítulo 9. Yo en cierta ocasión, hermanos, no pude tomar la Pascua porque trabajé, salí muy tarde, le estoy hablando de hace años. Llegué corriendo a la localidad, ya no pude. Ya eran las 8:20. Y créanme que no me sentí nada bien, ¿eh? Ya no quería estar ahí, ya me quería ir, ya no sabía ni qué hacer. Es algo nada bueno. Porque uno no sabe si va a estar uno el otro año. Uno no puede regresar el tiempo hacia atrás, no puede corregir lo que ha hecho mal, pero sí puede ir corrigiendo lo que está haciendo después. Versículo 2 de Números 9. Dice el 2. Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo.
Y en el 1 habla Jehová a Moisés, ¿verdad? Para que le dijera al pueblo. Entonces, tiene su tiempo. Acuérdense que el pueblo de Dios es la luz, es la guía o el guía. Por eso dice, los hijos de Israel celebrarán la fiesta. A ver, celebrarán la Pascua a su tiempo, dice. ¿Sí? Y no cuando quieran. El mundo puede hablar muy bonito. Puede decir muchas cosas tan bonitas que en ocasiones hasta uno se queda corto, ¿verdad? El problema no es ese. El problema es de que de nada me sirve que me hablen bonito si no me hablan verdad. Las palabras halagüeñas son bonitas, pero de nada sirve porque a final de cuentas si me están diciendo algo falso, en nada mejoré. Sigue uno igual. Ahí mismo en Números, hermanos, es un pasaje que debemos de ver siempre, lo que Dios le dice a su pueblo. Algunos no pudieron celebrar la fiesta, la Pascua, perdón, porque algunos no estaban en ese lugar, habían ido o estaban en la guerra o estaban en cualquier otro lado, no habían podido hacerlo y Dios les permitió celebrarla en el segundo mes. Hizo una excepción o una excepción Dios ahí. Pero Dios es específico. Ya que hemos comprendido, ya que discernimos, si examinamos nuestro corazón, ¿qué hay? Si en la mañana hay una frase que dijo una hermana, no voy a decir el nombre, todos escucharon, ¿quién lo dijo? Dice, no podemos estar pidiendo perdón a cada rato, ¿no? Sino que mejor evitar ofender. Y lo más importante, obedecer a Dios, buscarle. Tenemos muchos errores, miles de errores, sí. Siempre vamos a ser imperfectos, siempre. Tenemos que reconocer nuestros errores y esforzarnos por no cometer los mismos siempre. Dice aquí el capítulo 9, ahora el versículo 13. Fíjense lo que dice. Alguien que lo lea, por favor, el 13 nada más. Amén, hermano Danielito. Es algo muy importante y Dios es muy claro, hermanos. El que estuviere limpio no estuviere de viaje y dejare de celebrar la Pascua. Cuando se cierra nuestro corazón dice, yo no. Bueno, está bien, nadie puede obligar a nadie, pero Dios es claro, ¿verdad? Dice, llevará su pecado si dejare de celebrar la Pascua a su tiempo. Y como el pueblo no la pudo celebrar en el mes 1, en el primer mes, y Dios les concedió, ¿verdad? En el segundo. Ahí lo vemos en el versículo 11. Voy a leer el 11. Dice, en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán.
era la preocupación de aquellos hombres, la gran importancia de celebrarla. Porque celebrarla, hermanos, es como un paso más para estar dentro del reino de Cristo, ¿sí? Y decimos, y se enfocan en la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Pero si alguien dice, bueno, yo no voy a estar un día de la fiesta de las cabañas, por trabajo o lo que sea, que no debemos de trabajar, ¿verdad? Pero por decirlo así, en la fiesta de las cabañas no dice que si dejare de celebrarla, no dice nada, ¿va? Pero en esta sí, en esta es de suma importancia lo que dice, porque ¿cuántos sacrificios hizo nuestro Señor Jesucristo? Uno solamente. Y sabemos que si celebramos la primera, celebramos todas, hermanos, todas las demás. Por amor a Dios, no a fuerza. Por obediencia a Dios, no a fuerza. Dios siempre quiere nuestro bien. Esa es la razón que dice, cuando le dice en la parábola de las bodas, dice que los que fueron invitados no fueron dignos, y después llamó a otros más, de los que habían los caminos, fuera de los caminos, y entre ellos ya llegamos nosotros. Entonces, no que esforcémonos por ser dignos y que no nos digan no eran dignos tampoco, imagínense, hermanos, ¿sí? Esforcémonos por ser dignos. Y vamos a cerrar ya. Vamos a buscar Isaías capítulo 55, con este cerramos. Espero y me haya dado a entender lo que es discernir, que no es solamente hacer diferencia de una cosa y de la otra, sino nuestro corazón, escudriñarlo, ¿verdad? Escudriñar nuestro corazón. Vamos a leerlo todos, hermanos. Se ponen de pie. A 55, versículo 6 y versículo 7. Pues realmente, hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios. Si yo no la decía, alguien la tenía que decir. Si yo no hablaba de esto, alguien tenía que hablarlo. No sé cuándo, pero es importante y es necesario. Todos juntos, el 5 y el 6, hermanos. He aquí, perdón, es el 6 y el 7. Sí, dice todos. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén, hermanos. Entonces, ahora que podemos, busquemos a Dios, hermanos. Él es misericordioso y tiene misericordia. No despreciemos lo que Él hace por nosotros, ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que no tenía por qué hacerlo, porque Él no hizo nada malo, pero por amor a nosotros, no despreciemos eso, hermanos. Pasa a vosotros, hermanos.